Es difícil para cualquier historiador, incluso para quienes dedicamos la vida entera a examinar documentos, rastrear patrones y reconstruir silencios, identificar el momento exacto en que la historia cambia discretamente de dirección. Pero si existe un consenso dentro de las investigaciones más profundas y rigurosas de las últimas décadas, es que hay noches en las que la política se vuelve respiración, latido, sombra, noches en que el Estado, con su maquinaria inmensa, parece inclinarse unos milímetros hacia un lado, corrigiéndose a sí mismo con una delicadeza casi imperceptible. La madrugada del 14 de septiembre, la madrugada en que una llamada de 47 segundos conectó a Claudia Sheinbaum con Omar García Harfuch, es una de esas noches. Un instante ubicado en un punto perdido del calendario, pero que, al iluminarlo con la lámpara rigurosa de la historiografía, adquiere un brillo tenue pero persistente, como una chispa atrapada entre capas de polvo documental. Para comprenderla, debemos desplazarnos hacia atrás en el tiempo, mucho antes de que esa llamada existiera como registro, incluso antes de que figurara como sospecha en algún archivo extraviado. Debemos sumergirnos en el ambiente político del país, en el contexto silencioso que rodeaba a la capital y en las minucias administrativas que rara vez aparecen en los grandes libros de historia. México vivía un periodo de reconfiguración institucional. No se trataba de una crisis abierta ni de un conflicto visible, pero sí de una etapa delicada, donde el equilibrio debía recalibrarse constantemente. La transición de modelos administrativos, las transformaciones urbanas, la consolidación de reformas heredadas y el reordenamiento de prioridades generaban un clima en el que cada decisión podía repercutir de maneras inesperadas. En este entorno, la capital del país actuaba no solo como una ciudad, sino como un laboratorio político, un microcosmos adelantado de lo que ocurría a nivel nacional. En esa atmósfera cargada de expectativas, Claudia Sheinbaum era una figura esencial. Su estilo se estudiaba en seminarios universitarios, donde se analizaba su enfoque metodológico y su insistencia en basar decisiones públicas en datos concretos. Los historiadores solían referirse a ella como un ejemplo de gobernanza técnica, la líder que no actuaba por intuición, sino por cálculo estructural, por análisis comparativo, por modelos estadísticos, por simulaciones urbanas. Sus decisiones no eran impulsivas, eran el resultado de un proceso. Mientras tanto, Omar García Harfuch representaba otra dimensión del Estado, la dimensión operativa. Donde la visión estructural es amplia y lenta, la visión táctica es inmediata y silenciosa. Harfuch había desarrollado una reputación, dentro de los círculos estrictamente técnicos, de captar señales débiles, patrones que no aparecían en informes oficiales, ritmos alterados en la administración, movimientos que no encajaban en la secuencia regular de la maquinaria gubernamental. No era un intérprete político, sino un lector de sincronías. Y ahí, en la confluencia de estos dos mundos, la estructura y la táctica, el análisis y la intuición disciplinada, se encuentra el origen de aquella llamada que, durante años, pasó inadvertida. Pero antes, mucho antes de las 3 de la mañana, antes de esos 47 segundos, ya había señales de que algo se estaba moviendo bajo la superficie. Las primeras huellas se encuentran en memorandos anodinos, en reportes que, leídos individualmente, no despiertan sospecha alguna. Lo interesante es lo que sucede cuando se les observa en conjunto, cuando se les superpone, cuando se comparan notas que no parecían tener relación entre sí. Ahí emerge un patrón. Palabras repetidas. Omisiones inusuales. Cambios sutiles en la redacción. Durante la última semana de agosto, por ejemplo, varios documentos internos mencionaban la necesidad de alinear criterios interinstitucionales. Era una frase común, pero comenzó a aparecer con demasiada frecuencia, y lo más extraño, siempre sin especificar a qué criterios se referían. Los informes de impacto estadístico se revisaban más veces de lo habitual. Las solicitudes de información técnica aumentaron en un 17% en horarios nocturnos, un dato que solo se detectó años después, al revisar el historial digital completo. Un analista entrevistado en 2037, bajo anonimato, describió ese periodo de la siguiente forma. Era como si todos supieran que se acercaba una reunión importante, pero nadie supiera exactamente sobre qué era esa reunión. Otro testigo, uno que trabajó en logística interna, declaró: no era tensión. Era una sensación de que algo debía resolverse, como cuando ves nubes pesadas sin que llueva. No había conflicto. No había discusión. Había densidad. Una densidad que se acumula, lenta, hasta encontrar una grieta por donde salir. Y fue en aquellos días cuando un documento, hoy célebre dentro de los estudios que abordan esta historia ficticia, apareció sin firma, sin remitente, sin sello. Solo un encabezado breve.
Duplicidad en flujos internos, revisar. Nadie sabe quién lo escribió. Nadie sabe qué quiso decir exactamente. Pero el hecho de que estuviera archivado en dos carpetas distintas, con dos anotaciones marginales escritas en diferente letra, ha generado decenas de interpretaciones académicas. Para algunos, el documento señalaba una redundancia en procedimientos. Para otros, un desfase temporal entre áreas. Para los más meticulosos, quizá un error metodológico que requería atención inmediata. Lo cierto es que, sea cual haya sido su origen, ese documento coincide temporalmente con el inicio de una serie de microajustes internos, reasignación de revisiones, retrasos milimétricos en agendas, solicitudes para revisar bases de datos que, en teoría, ya estaban cerradas. Como si la administración entera hubiera empezado a reorganizarse para enfrentar un punto de inflexión todavía no declarado. Y entonces llegó la noche del 13 al 14 de septiembre. Los registros de actividad del edificio gubernamental muestran algo casi coreográfico. Luces encendidas en pisos poco habituales. Dos entradas secundarias abiertas después de medianoche. Solicitudes internas enviadas entre la 1:50 y las 2:40. Un patrón de desplazamientos que se repetiría con una precisión inexplicable 30 minutos después de la llamada. Pero el punto crucial, el que desencadena el expediente completo, ocurre a las 3 de la mañana en punto, cuando un registro telefónico anotado por error en una carpeta equivocada, un archivo que debía ser eliminado años después, revela una llamada directa entre Seinbaum y Arfuch. 47 segundos. No más. No menos. Lo que esos 47 segundos contienen es, para los historiadores, el equivalente a un fragmento de cerámica en una excavación arqueológica, pequeño, pero capaz de revelar un mundo entero. Un funcionario anónimo que tuvo acceso a una copia del registro describió la llamada como un intercambio breve, contenido, urgente, pero sin pánico. Un memorando sin firma, guardado en un archivo sin clasificar, añade una frase enigmática. La voz mantiene control. Solicitud de verificación inmediata. Prioridad antes del amanecer. ¿Solicitud de verificación de qué? ¿Verificación para qué? ¿Por qué antes del amanecer? Ningún documento lo aclara. Pero los movimientos posteriores lo sugieren. Arfuch sale de su ubicación apenas 15 minutos después de la llamada. No utiliza escoltas adicionales. No solicita vehículos con permisos especiales. Se dirige a un edificio administrativo secundario cuya sala de reuniones, según registros internos, fue ocupada entre las 3:28 y las 4:19 por 3 personas no identificadas. Seinbaum, por su parte, solicita carpetas específicas. Una con proyecciones urbanas, otra con análisis interinstitucional, y una tercera con reportes de duplicidad metodológica. Las tres, según sellos digitales, fueron abiertas entre las 3:10 y las 3:24. Lo que ocurrió entre esas horas es materia de reconstrucción, especulación y análisis. Pero la versión más aceptada por los estudiosos sugiere un escenario plausible. Una revisión urgente de procedimientos internos para evitar desajustes mayores en días posteriores. No hubo crisis. No hubo amenaza. No hubo irregularidad. Hubo precisión. Una reorientación silenciosa. Un acto quirúrgico administrativo. Un reajuste invisible que solo 2 personas comprendieron plenamente en ese instante. Al amanecer, la tensión se disolvió. Las agendas avanzaron sin alteraciones. La maquinaria siguió su curso. Pero el rastro quedó. La cicatriz documental, aunque tenue, sigue ahí. Y ahora, querido lector, comienza la parte más profunda del análisis histórico. La interpretación del significado de esta madrugada que, aunque ficticia en nuestro relato, encarna la esencia misma del funcionamiento oculto de los gobiernos. La apertura del archivo 34-HX, un documento que hasta hoy mantiene sellos superpuestos de reservación federal, no solo reveló la magnitud de aquella madrugada, sino también la delicada fragilidad de las instituciones en un periodo de transición política inédita. A partir de este punto del expediente, la narrativa oficial se fragmenta en una serie de declaraciones indirectas, memorandos sin firmar, y análisis elaborados por asesores que jamás aparecieron en los organigramas públicos. La mayor parte de los registros coincide en una percepción común. Lo que ocurrió después de las 3 de la mañana no fue una reacción improvisada, sino la ejecución de un protocolo que, según señalan varios especialistas en seguridad nacional, habría sido diseñado años antes, quizás incluso durante administraciones previas. Pero su activación repentina aquella noche dejó perplejos incluso a quienes entendían la lógica interna del poder mexicano.
Los analistas posteriores sugieren que la llamada no solo alteró la dinámica entre Seinbaum y Harfuch, sino que abrió un corredor de comunicación clandestina donde ambos actuaron como si conocieran las implicaciones de un peligro mayor, uno que jamás fue explicado de forma directa en los documentos. La narrativa reconstruida a partir de múltiples telecomunicaciones recuperadas muestra que, tras colgar, Seinbaum permaneció inmóvil durante un lapso que las fuentes estiman entre 2 y 3 minutos, un silencio que después sería interpretado como una pausa para evaluar si debía comunicarse con altos mandos del gabinete ampliado o mantener el conocimiento del incidente entre un círculo extremadamente reducido. Esta segunda opción fue la elegida, y marcó la pauta de lo que vendría. El dossier anota que a las 3 y 7 de la mañana, exactamente 4 minutos después de recibir la alerta, Seinbaum redactó a mano una nota breve en una libreta de tapas negras. La hoja, escaneada dentro del expediente pero con varias palabras tachadas por la censura interna, contiene únicamente 3 elementos legibles, una inicial, un número y una instrucción. La inicial es H, que los informes posteriores atribuyen a Harfuch, aunque algunos analistas propusieron que podría referirse a otra figura cuya identidad permanece en secreto. El número es 17. Cuyo significado nadie ha podido descifrar con certeza. Y la instrucción es una palabra, activar. Ese simple verbo dio pie a múltiples interpretaciones, pero la que predomina entre los especialistas en temas de seguridad es que Seinbaum habría puesto en marcha un protocolo de contingencia que requiere la intervención directa del secretario. No un operativo militar, ni una investigación de inteligencia tradicional, sino una verificación interna dentro de un segmento de información confidencial cuyo acceso está limitado a menos de 10 personas en el país. De acuerdo con lo reconstruido, Harfuch, que ya se encontraba en traslado, modificó su ruta inicial alrededor de las 3 y 11 de la mañana. Un mapa incluido en el expediente muestra un desplazamiento irregular, con desvíos que indican maniobras evasivas, como si el vehículo estuviera evitando posibles rastreos. Los testimonios anónimos citados en los márgenes sugieren que ese cambio coincidió con una segunda comunicación breve, esta vez a través de un canal que no quedó registrado en el sistema tradicional. Solo aparece descrita como señal encriptada de origen autorizado. El documento no detalla quién la emitió, pero la referencia a origen autorizado indica que provenía de una entidad oficial del más alto nivel. Este detalle concreto resulta crucial porque confirma que, al menos parte del aparato estatal, estaba enterado del suceso en tiempo real. Lo que nadie ha logrado explicar es por qué, si el Estado tenía conocimiento, todo se dejó en manos de solo 2 personas. Para las 3 y 15 de la mañana, según el cronograma elaborado por los historiadores que analizaron minuciosamente cada segundo registrado, Seinbaum ya no se encontraba en la habitación donde recibió la llamada. La cámara interna de seguridad del recinto, cuyas imágenes fueron citadas, pero nunca liberadas al público, muestra que se desplazó hacia un área privada, lejos del personal de apoyo y del equipo de comunicación formal. Esta acción fue interpretada por los peritos como una medida para evitar cualquier registro digital susceptible de filtración. La escena reconstruida por el informe describe a una mandataria que entiende la gravedad del momento, consciente de que cada palabra transmitida por canales oficiales podría comprometer la estabilidad en un instante crítico. De hecho, uno de los analistas de comunicación estratégica escribió: su decisión de aislarse indica que la información que había recibido tenía un carácter explosivo. No político. No electoral. Algo más profundo, que obligaba a operar desde la sombra. Mientras tanto, Harfuch continuó avanzando hacia un punto no especificado en los primeros folios, aunque documentos posteriores revelan que su destino era una instalación austera ubicada a varios kilómetros del centro político de la capital. Es descrita como un edificio cuya existencia pocas personas conocen, antigua sede de un centro de análisis estratégico que operó décadas atrás y que, aunque oficialmente se reportó cerrado, seguía siendo utilizado como espacio para reuniones de alta sensibilidad. El hecho de que Harfuch se dirigiera ahí sin escoltas adicionales ha sido motivo de debate entre expertos. Algunos sugieren que se trataba de un intento por mantener el secreto absoluto, otros creen que era una medida desesperada para evitar intercepciones de grupos que pudieran estar monitoreando los movimientos institucionales. Según el expediente, el clima político previo a esa madrugada ya estaba marcado por tensiones internas, rumores de fracturas estratégicas y advertencias provenientes de fuentes diplomáticas que habían alertado sobre un evento disruptivo en los días siguientes. Varios memorandos interceptados, aunque vagos, indicaban que existían discrepancias sobre el manejo de cierta información clasificada relativa a operaciones fronterizas y movimientos financieros anómalos vinculados a actores que, oficialmente, no existían. Los registros de las reuniones previas a ese día muestran discusiones prolongadas sobre informes contradictorios,
decisiones que se aplazaban, y un creciente sentimiento de incertidumbre dentro de los equipos de análisis. En retrospectiva, los investigadores coinciden en que el ambiente era propicio para que un suceso de este calibre detonara una reacción tan intensa y silenciosa. Cuando Seinbaum finalmente logró establecer contacto seguro con Harfuch, ya habían pasado 14 minutos desde la llamada inicial. Ese lapso, que podría parecer breve en condiciones normales, es considerado por los especialistas en seguridad como una eternidad en un escenario de posible crisis nacional. El tono de ambos, según la transcripción parcial incluida en el expediente, extensamente censurada pero con fragmentos recuperables, revela un intercambio cargado de tensión contenida. No se mencionan nombres propios, no se hace referencia directa al contenido de la alerta, y las frases son extremadamente técnicas, casi rituales, como si estuvieran siguiendo una guía preestablecida de comunicación en eventos de alto riesgo. Esta transcripción, por sí sola, ha sido objeto de seminarios, conferencias y análisis lingüísticos detallados, pues constituye uno de los pocos registros concretos que permiten entrever que aquel episodio involucró información delicada que nunca fue compartida con el resto del gabinete. Las siguientes decisiones tomadas por ambos personajes consolidaron la percepción de que la madrugada del llamado tuvo consecuencias que jamás fueron explicadas públicamente. Entre las 3:20 y las 3:38 de la mañana, los documentos reportan movimientos coordinados entre equipos aislados de analistas, desplazamientos no anunciados de personal clave y un incremento repentino en la actividad de ciertos canales de comunicación cifrada que, según algunos especialistas, solo se activan en casos excepcionales. No se trató de un operativo tradicional, sino de una verificación interna, una especie de auditoría silenciosa cuyo propósito exacto permanece sujeto a interpretaciones. Los investigadores del expediente creen que el objetivo era confirmar la autenticidad de la información recibida en la llamada inicial y descartar la posibilidad de una manipulación interna o un intento de desestabilización orquestado desde fuera. Para comprender plenamente la dimensión histórica de esta secuencia, es necesario considerar la relación previa entre Seinbaum y Harfuch, no desde la perspectiva pública o política, sino desde la funcional. Ambos compartían un entendimiento profundo de los mecanismos internos del Estado, de sus fortalezas y vulnerabilidades, y especialmente del tipo de amenazas que nunca aparecen en los comunicados oficiales. En ese contexto, la sincronización de sus acciones no sorprende, pero sí revela un grado de coordinación que excede lo que normalmente se esperaría incluso de figuras de alto nivel. Esta sincronización ha sido descrita en diversos análisis como un raro ejemplo de cooperación total en un escenario de incertidumbre absoluta, un fenómeno tan inusual que muchos historiadores lo consideran uno de los puntos clave para entender por qué este episodio trascendió como uno de los más enigmáticos de su trayectoria. A medida que avanzaba la madrugada, los registros muestran que varios nodos de información fueron desactivados temporalmente, creando un vacío informativo que desconcertó a otros funcionarios que, al despertar más tarde esa mañana, descubrieron que ciertos sistemas habían quedado inaccesibles durante casi 2 horas. Ese vacío fue interpretado inicialmente como una falla técnica, pero cuando, semanas después, fragmentos del expediente 34-HX comenzaron a filtrarse, se entendió que aquella interrupción había sido deliberada, parte de la maniobra destinada a mantener el suceso entre el círculo más reducido posible. Esta maniobra ha sido comparada con episodios históricos donde se interrumpieron comunicaciones para evitar fugas de información potencialmente disruptivas, como ocurrió en algunos gobiernos durante momentos de crisis interna. Sin embargo, en el caso de esta madrugada, lo más llamativo es que dicha interrupción solo afectó a sistemas específicos, nunca al conjunto, lo que indica un nivel de precisión inusual. A partir de las 3:40 de la mañana, el expediente entra en su fase más oscura, aquella donde las menciones directas desaparecen casi por completo y son reemplazadas por análisis posteriores, notas marginales y referencias indirectas. Lo que se sabe es que Seinbaum no volvió a su agenda prevista para esa mañana, y que Harfuch permaneció en la instalación secreta por más de 2 horas, acompañado únicamente por 2 analistas cuyo nombre jamás fue revelado. De acuerdo con los documentos, ahí se llevó a cabo una evaluación técnica cuyo contenido se encuentra completamente tachado en el archivo, dejando solo el encabezado visible, validez de la fuente. Ningún investigador ha logrado descubrir qué evaluaron exactamente, pero la insistencia en la autenticidad de la información sugiere que el riesgo involucrado superaba cualquier margen de error. El resto de aquella madrugada se construye a través de un mosaico de fragmentos, rumores entre los equipos de segundo nivel que detectaron movimientos inusuales, notas manuscritas que mencionan ajustes de protocolo, referencias a una amenaza potencial que jamás se describe con claridad.
y la insistencia de varios investigadores independientes en que lo ocurrido encaja dentro de patrones de eventos globales donde la información clasificada actúa como detonante de decisiones que se mantienen ocultas durante años, a veces décadas. Aunque no existe evidencia concluyente, algunos comparan este episodio con ciertos archivos internacionales desclasificados en los que los líderes enfrentaron alertas ambiguas que requerían actuar de inmediato sin revelar nada al público para evitar impactos mayores en la economía o la estabilidad interna. Lo que diferencia este caso es la cercanía en la relación de los actores y el silencio absoluto que mantuvieron en las semanas posteriores. Y así, en la conclusión preliminar de esta segunda parte del archivo, el misterio no solo persiste, sino que se profundiza. Cada documento analizado abre más preguntas de las que responde, y cada detalle, por pequeño que sea, parece apuntar a la existencia de un conocimiento que ambos personajes compartían desde antes de la llamada. La madrugada de las 3 de la mañana no marcó el inicio de un problema, sino la activación de un engranaje que llevaba tiempo preparado, silencioso, expectante. Y aunque las piezas del rompecabezas permanecen dispersas, los historiadores coinciden en que este episodio constituye una de las claves para entender la arquitectura invisible del poder en aquel periodo, una arquitectura cuyos cimientos apenas comenzamos a vislumbrar. Para entender la evolución del expediente después de las 3:40 de la mañana, los archivistas especializados han tenido que reconstruir un entramado de referencias cruzadas, notas marginales y registros aparentemente inconexos que, al ensamblarse, revelan un patrón inquietante. Durante los siguientes 40 minutos, tanto Seinbaum como Arfuch operaron bajo una lógica que no aparece registrada en ningún protocolo oficial. No siguen el Manual de Procedimientos de Seguridad Nacional, ni el de respuesta ante incidentes críticos, ni siquiera los lineamientos reservados que rigen la comunicación entre altos mandos. En cambio, lo que se observa es una secuencia de acciones discretas, casi rituales, que los investigadores han comparado con las prácticas de contingencia personalizadas, un término utilizado por algunos estrategas para describir mecanismos no institucionales, sino acordados previamente entre 2 o 3 individuos claves, fuera de estructuras rígidas, y diseñados para operar únicamente en escenarios de máxima incertidumbre. Esta característica, el carácter casi personalizado de la reacción, es lo que llevó a los historiadores a preguntarse si lo ocurrido aquella madrugada no era, de hecho, la culminación de una serie de conversaciones privadas sostenidas durante meses, quizás años, conversaciones que jamás quedaron registradas en documentos formales. Algunos especialistas han sugerido que Seinbaum y Arfuch, ambos familiarizados con las capas profundas del aparato de seguridad, sabían desde tiempo atrás que ciertos informes, ciertas señales y ciertos movimientos en el tablero político podrían desembocar en una situación crítica, y que por ello diseñaron un mecanismo de respuesta que no dependiera de la burocracia tradicional. La ausencia de documentos previos que lo confirmen no debilita esta hipótesis, más bien la refuerza, pues un mecanismo tan delicado no habría sido almacenado en archivos susceptibles de revisión o filtración. Uno de los puntos más enigmáticos en esta parte del expediente es la referencia constante a un circuito secundario. No queda claro si se trata de un circuito de información, un grupo de análisis, una ruta física o incluso una figura específica. El término aparece en múltiples notas, siempre escrito entre comillas, como si fuera un concepto acordado por un pequeño grupo. En un memorando sin firma fechado meses después del incidente, un analista anota, la activación del circuito secundario fue necesaria para evitar un escenario mayor. Esa frase, estudiada palabra por palabra, ha sido objeto de debates intensos, pues abre dos posibilidades, o se refiere a un riesgo externo cuya naturaleza jamás fue detallada, o a un conflicto interno cuya sola existencia, de hacerse pública, habría alterado la percepción del equilibrio político del país. Ambas interpretaciones tienen defensores, pero ninguna ha sido probada, dado el hermetismo que rodea los documentos centrales del dossier. Según la reconstrucción de la línea temporal parcial, a las 3:48 de la mañana se produjo uno de los momentos más significativos de toda la madrugada. Seinbaum, todavía aislada, solicitó acceso a un repositorio de nivel 7. Este detalle pasó inadvertido en las primeras revisiones, pero décadas después se entendió su relevancia. Los repositorios de nivel 7, según explican exfuncionarios familiarizados con la estructura de resguardo de información delicada, contienen archivos cuya existencia no es reconocida ni siquiera dentro del gobierno. Se accede a ellos únicamente mediante una combinación de autorizaciones entrelazadas, y su contenido suele abarcar información sensible relacionada a operaciones pasadas, evaluaciones de amenazas y reportes ultraconfidenciales generados por agencias de análisis discretas. La petición de acceso quedó registrada en un sistema interno, pero lo más llamativo es la nota adjunta: consulta urgente, correlación necesaria.
Jamás se especifica qué buscaba correlacionar, pero el simple hecho de requerir uno de estos repositorios indica que necesitaba confirmar o refutar información de altísima relevancia que únicamente podía encontrarse en archivos de ese calibre. Lo que encontró, o lo que no encontró, permanece cubierto por la censura. Pero si se sabe que, tras esa consulta, durante varios segundos, las cámaras registraron un cambio notable en su expresión, no se trató de miedo, ni de sorpresa absoluta, sino de una tensión reflexiva, como si hubiera encontrado un fragmento de algo que temía desde hacía meses. En la anotación correspondiente, un perito escribió, se observa un reconocimiento. Algo en la información coincide con un antecedente no documentado. Esta frase ha sido repetida en seminarios de historia contemporánea mexicana porque sugiere que la llamada de las 3 de la mañana no solo fue inesperada, sino que confirmaba un patrón de señales dispersas que la mandataria ya había detectado previamente. Mientras tanto, en la instalación secreta donde se dirigía Arfuch, los documentos describen movimientos precisos y discretos. A las 3:51 de la mañana, dos analistas, descritos únicamente como A7 y C2, activaron procedimientos cuya naturaleza no aparece detallada, pero que al parecer implicaban la revisión de registros de tráfico de comunicaciones no identificadas. Esto no significa necesariamente espionaje, sino la evaluación de anomalías detectadas en los sistemas de monitoreo del Estado. Los informes previos a esta noche ya mencionaban picos inusuales en transmisiones que provenían de ubicaciones inconsistentes, un fenómeno que había desconcertado a los equipos técnicos, pues no encajaba con los patrones típicos de actividades ilícitas ni con interferencias tecnológicas comunes. La reactivación de este análisis durante esta madrugada generó teorías entre los especialistas. Algunos creen que estas transmisiones podrían estar relacionadas con la alerta inicial, otros consideran que fueron un factor independiente, pero igualmente relevante, que añadió una capa de complejidad al escenario. Aruch llegó finalmente al recinto a las 3:56 de la mañana. Las puertas metálicas del edificio se abrieron mediante un mecanismo que, según la descripción técnica incluida en el dossier, solo se actúa con autorización biométrica doble. Esto sugiere que su presencia había sido anticipada. En las imágenes internas, nunca publicadas, pero descritas en detalle en el expediente, se observa que entra con paso firme, sin mostrar signos externos de agitación, aunque los analistas del comportamiento han notado en la grabación un leve movimiento de su mano derecha, como si ajustara inconscientemente la manga para asegurarse de que cierto dispositivo quedara accesible. Algunos han especulado que podría tratarse de un comunicador de emergencia o incluso un registro manual portátil, pero no existe evidencia concluyente. A partir de este punto, los documentos comienzan a bifurcarse. Diferentes partes del expediente relatan secuencias casi paralelas de acciones que, aunque relacionadas, no encajan en un orden lineal perfecto, lo que sugiere que los compiladores originales reunieron información proveniente de múltiples fuentes sin contar con una narrativa unificada. Esto explica por qué algunos analistas han calificado esta sección del archivo como la más difícil de descifrar, comparándola incluso con los documentos desclasificados de crisis internacionales donde la fragmentación es parte inherente del encubrimiento institucional. Según una de las líneas más aceptadas, entre las 3:58 y las 4:07 de la mañana se llevó a cabo una reunión extremadamente reducida entre Arfuch y los analistas A7 y C2. Los documentos que describen esta reunión utilizan un lenguaje críptico, con términos como verificación de origen, correlación externa y riesgo de duplicidad informativa. Este último término, duplicidad informativa, ha sido particularmente estudiado, pues no es común en los protocolos tradicionales. Los expertos sugieren que se refiere a la posibilidad de que la alerta recibida por Seinbaum pudiera ser una duplicación artificial de una señal legítima, una especie de reproducción manipulada destinada a provocar una respuesta inmediata sin que la fuente original estuviera comprometida. Este tipo de análisis es extremadamente técnico y solo se realiza en casos donde la autenticidad de la información podría tener consecuencias críticas. Mientras Arfuch participaba en la verificación técnica, Seinbaum continuaba sus consultas internas. A las 4:02 de la mañana, según los registros, solicitó acceso a un módulo adicional, esta vez uno vinculado a evaluaciones de riesgo elaboradas por consultores independientes años atrás. Lo llamativo es que este informe no se había utilizado en ningún proceso formal reciente, lo que genera preguntas sobre por qué decidió consultarlo precisamente en ese momento. Algunos historiadores sugieren que este documento contenía proyecciones sobre escenarios de inestabilidad basados en patrones de comportamiento de ciertos actores regionales. Estas evaluaciones, aunque no siempre precisas, se utilizan como referencia en momentos donde la intuición política y la interpretación estratégica requieren mayor profundidad. El hecho de que lo buscara personalmente, sin delegar la tarea,
indica que necesitaba una perspectiva que solo ella podía interpretar. A las 4:10 de la mañana, ambas líneas del expediente convergen de manera sutil pero determinante. Un marcador digital registrado en los sistemas internos muestra que Seinbaum y Harfuch retomaron contacto a través de un canal seguro. La comunicación, descrita como breve pero determinante, aparece en el expediente bajo el encabezado Actualización 2. Todo el contenido está tachado, excepto una única palabra, coincide. Esta palabra, que ha generado interpretaciones diversas, podría significar que la información verificada por Harfuch coincidía con lo encontrado por Seinbaum en los repositorios de alto nivel, o que ambos detectaron un patrón que llevaba tiempo oculto bajo señales dispersas. Los siguientes minutos están cubiertos por una capa densa de censura, pero los investigadores lograron recuperar fragmentos periféricos que muestran actividad coordinada entre ambos. A las 4:12 de la mañana, Harfuch ordenó la suspensión temporal de un conjunto de análisis automatizados, lo que sugiere que no quería que ciertos algoritmos interpretaran la información en curso. A las 4:14 de la mañana, Seinbaum ordenó restringir el acceso a un módulo específico del repositorio de nivel 7. Estas acciones simultáneas indican que estaban protegiendo la información recién verificada de cualquier posible infiltración, interna o externa. Desde este punto, el expediente adquiere un tono aún más enigmático. Entre las 4:15 y las 4:32 de la mañana, aparecen referencias a un informe sombra, un documento cuya existencia ha sido negada por todas las fuentes oficiales consultadas, pero cuya mención repetida en el expediente sugiere que era parte esencial de la evaluación nocturna. Este informe, según creen los especialistas, contenía información recopilada fuera de los canales institucionales, posiblemente proveniente de fuentes que operaban en la intersección entre análisis académico, inteligencia técnica y observación geopolítica. La inclusión de ese informe en una situación crítica resulta inusual, pues normalmente se privilegian los reportes oficiales. Sin embargo, su aparición indica que la naturaleza del incidente excedía las certezas formales. Para las 4:33 de la mañana, ambos personajes habían alcanzado un punto de convergencia interpretativa. No se sabe exactamente qué conclusión compartieron, pero se sabe que no fue definitiva. El expediente menciona que acordaron un seguimiento en capas, una expresión que ha sido interpretada como la necesidad de abordar el suceso desde múltiples ángulos antes de tomar cualquier decisión pública o institucional. Esta cautela es consistente con el comportamiento observado durante toda la madrugada. Ambos actuaron como si estuvieran rodeados de fragmentos de una verdad parcial que debía ser ensamblada cuidadosamente antes de intervenir en cualquier línea de acción. A partir de las 4:40 de la mañana, la madrugada comienza a adquirir un matiz más silencioso, aunque no menos tenso. Las acciones directas disminuyen, pero la intensidad analítica se mantiene. De hecho, algunos peritos sostienen que esta fase, entre las 4:40 y las 5:10 de la mañana, es la más importante del expediente, aunque también la más difícil de reconstruir. Se habla de síntesis preliminar, de ajuste de parámetros, de evaluación cruzada de riesgos, términos que, aunque técnicos, revelan un proceso de reflexión conjunta que no aparece en ningún otro episodio documentado de ese periodo. Este momento ha sido comparado con instantes decisivos en crisis históricas donde los líderes deben interpretar información incompleta sin margen de error, conscientes de que cualquier equivocación podría tener efectos profundos en la estabilidad nacional. Para las 5:12 de la mañana, según los últimos registros de esta fase del archivo, Seinbaum abandona su aislamiento y vuelve gradualmente a la esfera operativa, pero no retoma su rutina habitual. En cambio, solicita un informe adicional que no estaba previsto para esa hora. Harfuch, por su parte, abandona la instalación secreta minutos después, sin emitir informe formal alguno. Ambos parecen estar operando bajo una lógica que no quedó registrada, pero cuya coordinación revela un entendimiento mutuo profundo. Y así termina esta sección del expediente, no con un cierre definitivo, sino con la sensación de que la madrugada apenas había revelado su primera capa. El misterio persiste, las implicaciones se multiplican, y los documentos, en lugar de esclarecer, abren preguntas hacia estructuras más profundas del poder, preguntas que los historiadores continúan intentando desentrañar. La franja temporal que abarca desde las 5:12 de la mañana hasta poco antes de las primeras luces del alba es, para muchos especialistas, la más desconcertante de todo el expediente 34-HX. Aunque los registros oficiales disminuyen abruptamente, los documentos periféricos, anotaciones en libretas personales, archivos auxiliares, memorandos que nunca llegaron a distribuirse y fragmentos de comunicaciones internas, muestran un patrón que sugiere que tanto Seinbaum como Harfuch siguieron operando bajo una lógica elevada.
Como si ambos hubieran comprendido que la llamada de las 3 de la mañana no constituía el clímax del problema, sino apenas el primer umbral de un episodio mucho más profundo. Historiadores y analistas coinciden en que, durante este periodo, ambos actuaron con la precisión de dos piezas que se mueven dentro de un mecanismo invisible, vasto y milimétricamente calibrado, uno que no aparece en los manuales de gobierno y cuya existencia solo se insinúa en fragmentos dispersos de la historia contemporánea mexicana. Los investigadores que han dedicado décadas a descifrar este expediente plantean que, para comprender el comportamiento de ambos durante esas horas, es necesario rastrear no solo los documentos producidos esa madrugada, sino también los patrones de conducta observados en momentos previos, meses antes, cuando ciertos informes incompletos, discusiones cerradas dentro de comités reducidos y la recurrente presencia de advertencias ambiguas comenzaron a dibujar la silueta de un problema cuya verdadera magnitud nadie parecía dispuesto a reconocer abiertamente. De hecho, varios archivos anexos al 34-HX, incluidos en el expediente solo años después, tras nuevas revisiones, registran que, semanas antes de la llamada, existía dentro de ciertas áreas de análisis estratégico un sentimiento creciente de inquietud, pequeños indicios, datos contradictorios, variaciones súbitas en ciertas tendencias internas, y la percepción, compartida por algunos funcionarios, de que algo no encajaba del todo. Ese algo, cuya naturaleza nunca se especifica, adquirió durante la madrugada un carácter tangible, casi inevitable. La llamada de las 3 de la mañana habría sido apenas el detonante que activó un proceso que ambos venían anticipando en silencio, con la prudencia de quienes saben que incluso la interpretación errónea de un detalle puede tener implicaciones que trascienden la política cotidiana. Así, mientras la mayoría del aparato institucional dormía, ellos dos permanecieron despiertos, aislados, conectados solo por canales que escapan al registro convencional, intentando interpretar señales que se dispersaban entre capas sucesivas de información filtrada, evaluaciones incompletas, alertas cruzadas y silencios deliberados. Según la reconstrucción más aceptada, alrededor de las 5:19 de la mañana, Sheinbaum solicitó que se habilitara una terminal auxiliar en un área restringida del complejo donde se encontraba. Este requerimiento aparece registrado en un sistema secundario y se describe simplemente como Terminal L3, acceso temporal. Aunque esta referencia parece menor, especialistas en administración pública han señalado que el acceso a una terminal L3 implica consultar información proveniente de unidades descentralizadas de análisis que operan con autonomía técnica y cuyos informes suelen quedar fuera de los mecanismos tradicionales de difusión. Estas terminales se utilizan únicamente cuando la información requiere ser filtrada directamente por el mandatario o por un círculo extremadamente confiable. La petición, por tanto, sugiere que Sheinbaum buscaba contrastar la información obtenida durante la madrugada con fuentes no alineadas a los sistemas oficiales, quizás para evitar sesgos internos o lecturas influenciadas por la lógica institucional existente. Una de las mayores incógnitas de esta fase es el contenido del informe Delta 9, mencionado en la terminal L3. Aunque su contenido está tachado por completo, un apunte marginal, escrito por un analista décadas después, señala: Delta 9 sirve como referencia cuando se busca identificar patrones no evidentes dentro de series de datos que parecen inconexos. Esto ha llevado a muchos investigadores a argumentar que Sheinbaum estaba revisando un documento cuya función era detectar tendencias subterráneas, evoluciones lentas y silenciosas que no aparecen en reportes convencionales. La pregunta inevitable, entonces, es qué patrón buscaba confirmar esa madrugada y por qué lo hacía personalmente, sin delegar la tarea en ningún equipo. En paralelo, a las 5:23 de la mañana, Harfuch inició lo que los documentos describen como una secuencia de confirmación en 3 capas. Esta frase aparece repetidamente en los análisis tecnológicos internos y se ha interpretado como un proceso altamente especializado que implica verificar la integridad y autenticidad de información crítica utilizando 3 fuentes distintas: un análisis técnico, un análisis contextual y un análisis retrospectivo. Lo llamativo es que esta triple verificación no forma parte de los protocolos oficiales de seguridad nacional, sino que parece ser un procedimiento excepcional utilizado únicamente cuando la fuente de la información inicial es tan delicada que cualquier error podría desencadenar una respuesta equivocada a nivel institucional. La existencia misma de esta técnica ha sido motivo de especulación académica, pues algunos sostienen que fue desarrollada de manera informal por ciertos equipos de élite para enfrentar escenarios donde los mecanismos tradicionales resultan insuficientes. Durante los siguientes minutos, las acciones de ambos parecen sincronizarse de manera implícita, aunque no existe registro de comunicación directa. A las 5:28 de la mañana, según una anotación recuperada de un servidor auxiliar, Sheinbaum restringió el acceso a un módulo del repositorio de nivel 7 que había consultado horas antes.
A la misma hora, Harfuch ordenó suspender temporalmente un conjunto de análisis automatizados que estaban funcionando en segundo plano en la instalación secreta. Estas acciones, ejecutadas a la misma hora, sugieren una coordinación silenciosa, una comprensión mutua del riesgo que implicaba permitir que los sistemas automáticos o los repositorios abiertos interpretaran la información que ambos estaban evaluando en ese momento. La última vez que se había registrado una acción coordinada de esta naturaleza fue durante otro episodio histórico que permaneció enterrado por décadas antes de ser parcialmente desclasificado, y que los historiadores suelen mencionar como ejemplo de decisiones críticas tomadas en silencio absoluto. Las 5:33 de la mañana, aparece en el expediente una de las referencias más intrigantes de toda esta fase, un documento titulado Observación Transversal, Variante 14. El archivo, completamente censurado, solo deja visible una frase: la presencia de la variante indica un desarrollo mayor, no previsto en la proyección original. Esta frase, aunque críptica, sugiere que la información que ambos estaban analizando esa madrugada desafiaba las expectativas previas y que existía un elemento adicional, una variante, que no había sido considerado en los análisis anteriores. Los especialistas han interpretado este término de distinta manera. Algunos creen que se refiere a un comportamiento inesperado dentro de cierto patrón. Otros sugieren que podría estar relacionado con información externa que no encajaba dentro de los modelos predictivos tradicionales. Cualquiera que sea su significado, la inclusión de esta observación demuestra que el incidente de las 3 de la mañana no era un evento aislado, sino parte de un proceso más amplio y complejo cuya evolución había tomado un giro inesperado. Seinbaum, luego de revisar esta observación, tomó una decisión que desconcertó a los archivistas que estudiaron el expediente. A las 5:40 de la mañana, ordenó deshabilitar temporalmente un conjunto de enlaces de comunicación internos, específicamente aquellos vinculados a un segmento del gabinete ampliado que solía participar en decisiones de alto nivel. Esta deshabilitación no fue total, en cambio, afectó únicamente a los módulos que permitían el acceso a información sensible. Es decir, no se trató de un apagón, sino de una restricción selectiva, precisa, quirúrgica. Lo más intrigante es que esta acción no generó alarma entre los sistemas automatizados, lo que indica que había sido programada de manera tal que no activara alertas internas. La decisión ha sido interpretada como una muestra de prudencia extrema, una forma de evitar que la información que estaba siendo evaluada en ese momento llegara a manos de personas o grupos que no debían tener acceso a ella hasta que su autenticidad fuera confirmada. En paralelo, a las 5:42 de la mañana, Harfuch realizó la tercera fase del proceso de verificación en capas. Aunque el contenido de esta fase está completamente censurado, una nota marginal escrita por un analista años después señala: la tercera capa solo se utiliza para evaluar la posibilidad de interferencias internas o de duplicaciones externas no detectadas. Esta referencia, aunque ambigua, ha provocado extensas discusiones entre historiadores, pues sugiere que la posibilidad de una interferencia, sea interna o externa, estaba siendo considerada seriamente esa madrugada. La mención de duplicaciones externas no detectadas es especialmente interesante porque sugiere que la llamada de las 3 de la mañana podría haber sido parte de una maniobra más compleja, una que requería descartar la posibilidad de que la señal hubiese sido replicada artificialmente. Muchos episodios internacionales de crisis han revelado con el tiempo que señales duplicadas o manipuladas han sido utilizadas para activar reacciones inmediatas. Aunque no hay evidencia de que ese fuera el caso aquí, la inclusión del término no puede ser ignorada. El expediente describe que, a las 5:50 de la mañana, ambos actores, cada uno desde su respectivo lugar, alcanzaron un punto crucial en su análisis. Aunque sus conclusiones no aparecen registradas directamente, sí queda constancia de un intercambio breve a las 5:52 de la mañana, a través de un canal seguro, identificado únicamente por la etiqueta AQ9. La transcripción está completamente tachada, pero un análisis lingüístico realizado décadas después logró recuperar una única frase: no procede aún. Esta frase, aparentemente simple, ha sido objeto de profunda especulación. Podría significar que la información no era aún concluyente, que la verificación no había alcanzado un nivel de certeza suficiente, o que tomar una acción inmediata habría sido prematuro. Esta decisión, posponer, o más precisamente, no proceder aún, es considerada por los historiadores como uno de los momentos más delicados de toda la madrugada, pues revela que ambos actuaban con una cautela extrema, conscientes de que precipitarse podría haber generado consecuencias de gran magnitud. Después de ese intercambio, el comportamiento de ambos se vuelve más introspectivo, casi meditativo. Entre las 5:53 y las 6:07 de la mañana, Seinbaum revisó nuevamente fragmentos del repositorio de nivel 7,
esta vez concentrándose en un subconjunto de documentos que, según las notas marginales, contenían modelos de correlación a largo plazo. Estos modelos suelen ser utilizados para anticipar comportamientos futuros basados en series de datos complejas y son, por naturaleza, altamente especulativos. Que los consultara en ese momento indica que estaba intentando evaluar no solo el contenido inmediato de la llamada, sino también sus posibles implicaciones a largo plazo. La pregunta que muchos investigadores se hacen es, ¿qué tipo de información podría requerir simultáneamente una verificación técnico-operativa inmediata y una proyección de largo plazo? A las 6:10 de la mañana, Harfuch abandonó la instalación secreta, pero lo hizo sin realizar ningún informe formal. Este silencio, inusual incluso para reuniones de alto nivel, ha sido interpretado como una muestra de que la información evaluada esa madrugada había sido considerada demasiado delicada para quedar registrada en informes tradicionales. Los documentos del expediente indican que su salida quedó registrada únicamente por cámaras internas, cuyas imágenes fueron citadas pero no divulgadas. La anotación asociada señala que salió con semblante concentrado, sin signos de distracción, con movimientos precisos. Este detalle ha sido repetidamente estudiado por especialistas en comunicación no verbal que buscan comprender la mentalidad con la que actuó en ese momento. Por su parte, Seinbaum permaneció unos minutos más en el recinto, realizando anotaciones dispersas en la libreta de tapas negras donde había escrito la palabra activar horas antes. Las nuevas anotaciones, aunque fragmentarias y parcialmente tachadas, muestran una preocupación por la sincronía entre diferentes señales. Una nota, visible solo parcialmente, dice, si coincide, no es aislado. Esta frase ha sido estudiada en profundidad porque sugiere que el incidente de esa madrugada no fue percibido como un suceso independiente, sino como parte de un conjunto mayor de señales. La idea de no aislado indica que la mandataria veía patrones, conexiones, ecos de algo que venía desarrollándose desde tiempo atrás. Cuando las primeras luces empezaron a filtrarse por las ventanas del edificio, ambos ya habían tomado una serie de decisiones que no quedaron registradas en ningún documento oficial, pero que marcaron el ritmo político y operativo de los días siguientes. Lo que sucedió después, su conducta ante el gabinete, las reuniones privadas, los silencios prolongados, las preguntas que no respondieron y las decisiones que tomaron sin explicar sus motivos, solo puede entenderse a la luz de estas horas silenciosas, donde cada movimiento, cada consulta, cada verificación, fue parte de un rompecabezas cuyas piezas todavía hoy permanecen incompletas. Esta parte del expediente concluye sin un cierre, como si los archivistas que lo compilaron hubieran llegado a un límite, un borde difuso donde la documentación desaparece y solo queda la intuición histórica. El misterio persiste, las preguntas se multiplican, y la madrugada de aquella llamada continúa siendo una de las más enigmáticas del periodo, un episodio que revela la existencia de un nivel profundo del poder que rara vez sale a la luz. Lo que ocurrió después de aquel intercambio inicial, y cuya reconstrucción tardó más de una década en perfilarse, no puede entenderse sin apreciar el entramado de urgencias simultáneas que se tejieron en la sombra. La llamada de las 3 de la mañana no fue un incidente aislado, sino la primera chispa que, al caer en un terreno ya reseco por semanas de tensión, abrió una cadena de maniobras políticas, operativas y estratégicas que aún hoy se estudian en círculos académicos como un caso singular de coordinación silenciosa en un momento límite del Estado mexicano. Porque, mientras Seinbaum y Harfuch intercambiaban información fragmentaria en aquella madrugada asfixiante, en otros puntos de la Ciudad de México despertaban protocolos inusuales, casi todos clasificados y con nombres clave que apenas aparecieron en notas marginales de documentos internos. Uno de ellos, por ejemplo, llevaba el título lacónico de Disposición 47B, una directiva cuya mera existencia fue negada en conferencias de prensa, pero cuya activación quedó registrada en una bitácora interna a las 3:12, solo 9 minutos después de la llamada. El movimiento silencioso de los primeros grupos operativos. A esa hora, mientras el silencio nocturno envolvía la ciudad, 2 vehículos oficiales sin logotipos abandonaron discretamente un estacionamiento subterráneo cercano a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No portaban sirenas, y sus rutas eran deliberadamente erráticas, giros innecesarios, cambios súbitos de dirección, pequeños desvíos hacia calles sin salida que eran tomados casi por reflejo. Ese tipo de manejo era propio de unidades entrenadas para evitar ser rastreadas. Pero lo realmente relevante no era hacia dónde iban, sino bajo qué instrucción habían salido. Meses después, en entrevistas anónimas y fragmentadas, algunos integrantes del personal administrativo que trabajaba en esas áreas admitieron haber visto órdenes impresas con una leyenda que se repetiría una y otra vez en distintos documentos. Reinfección cruzada de datos sensibles. La frase, en apariencia oscura y técnica,
generó confusión incluso entre expertos en seguridad. No era un término estándar, no aparecía en manuales previos y nunca volvió a usarse, como si se tratara de un código diseñado para vivir y morir en un único episodio histórico. Los investigadores posteriores interpretaron que aludía a la verificación duplicada de un conjunto pequeño, pero crítico, de información. Lo que aún está en debate es qué información era esa. La reunión improvisada en la casa de transición. Mientras eso ocurría, Sheinbaum tomaba una decisión que, para los historiadores, marca un punto de inflexión en la narrativa de aquel amanecer: convocar una reunión inmediata en la casa de transición, un espacio que, aunque preparado para momentos intensos, rara vez funcionaba como centro de crisis en plena madrugada. Las notas de quienes fueron convocados reflejan desconcierto. Algunos llegaron sin haber entendido siquiera si se trataba de un riesgo inminente o de una alerta preventiva. La atmósfera al interior del lugar, según testimonios descritos en informes posteriores, era densa, marcada por la tensión de un silencio apenas interrumpido por susurros y por la entrada y salida constante de asistentes que verificaban datos a través de canales especiales. Las luces no estaban del todo encendidas. Algunos relatos mencionan que se dejó solo la iluminación lateral, como si se buscara evitar que cualquier movimiento interno se notara desde el exterior. Allí, Sheinbaum se mantuvo de pie la mayor parte del tiempo, revisando una carpeta que Harfuch había enviado minutos antes mediante un canal seguro. La carpeta, según la reconstrucción de los analistas, contenía un conjunto de notas que parecían contradictorias, informes que hablaban de reuniones no autorizadas, mensajes cruzados entre funcionarios de niveles intermedios del gobierno federal, y menciones vagas sobre coordinaciones atípicas en dos estados del norte del país, las cuales, aun siendo aparentemente ajenas a la Ciudad de México, parecían formar una pieza más del rompecabezas. Harfuch y el círculo que no existe. Mientras la reunión avanzaba en la casa de transición, Harfuch se encontraba en otro punto de la capital, en una oficina cuya ubicación nunca fue confirmada. Lo cierto es que allí, acompañado únicamente por 2 colaboradores de absoluta confianza, revisaba 3 líneas de información simultáneas, comunicaciones cifradas, reportes recientes de áreas de inteligencia y un conjunto de grabaciones que habían sido entregadas por una fuente anónima horas antes. Ese detalle, la fuente, sigue siendo uno de los elementos más enigmáticos de todo el episodio. Ningún registro oficial identifica al informante, y las versiones recopiladas por académicos hablan de una figura a la que se menciona únicamente como el observador de línea baja. No existe constancia de esa denominación en ningún archivo previo. Su aparición repentina, justo en el marco de la llamada de las 3 de la mañana, ha generado hipótesis profundas, desde infiltraciones internas hasta actores externos con acceso privilegiado a comunicaciones restringidas. Lo que sí se sabe es que aquella información, la misma que Harfuch revisaba con detenida preocupación, contradecía versiones que horas antes se habían dado por ciertas. No era una simple alerta, era una advertencia que ponía en tela de juicio un conjunto de decisiones recientes del gabinete, como si alguien, o algo, estuviera intentando desviar la atención de un punto neurálgico cuya ubicación aún hoy sigue siendo materia de especulación. Las horas que no se registraron. Entre las 3:25 y las 4:40 de la mañana, hay un periodo que los historiadores llaman el vacío operativo. Ningún registro oficial, ninguna bitácora rutinaria, ningún sistema de control interno muestra actividad clara, a pesar de que es precisamente en ese intervalo donde se concentraron los movimientos más decisivos. A partir de entrevistas obtenidas años después, se reconstruye que Sheinbaum y Harfuch mantuvieron una comunicación indirecta mediante 3 intermediarios diferentes, ninguno de los cuales sabía que estaba formando parte de la cadena completa. Es decir, cada uno creía estar transmitiendo información aislada, sin conocer la magnitud del cuadro. Ese nivel de compartimentación, señalan los historiadores, solo se utiliza cuando se teme que un canal completo pueda estar comprometido. Lo que preocupa a los expertos es que esa decisión, extremadamente poco común en operaciones internas, no parece haber surgido de Sheinbaum ni de Harfuch, sino de una advertencia transmitida en la llamada inicial. Una advertencia cuyo contenido exacto sigue siendo desconocido. Pero lo más inquietante es esto. Los 3 intermediarios declararon, por separado, que la instrucción que recibieron fue pronunciada con un tono no habitual, más serio de lo normal, y en un caso, con una urgencia que no dejaba espacio para preguntar nada. El preparativo que cambió la dirección del amanecer. Hacia las 5 de la mañana, los equipos alrededor de Sheinbaum habían logrado consolidar un mapa preliminar de riesgos. Ese mapa, hoy parcialmente reconstruido por especialistas, no señalaba actores concretos ni ubicaciones específicas. Más bien delineaba patrones, anomalías en comunicaciones, reportes de movimiento administrativo atípico,
coincidencias temporales entre actores que habitualmente no interactuaban y, sobre todo, un aumento estadísticamente improbable de filtraciones internas en un lapso demasiado corto. Seinbaum, tras analizar esos datos con su equipo reducido, tomó una decisión que los analistas describen como elegantemente arriesgada: no detener la operación en curso, cualquiera que ésta fuera, sino redirigirla discretamente, incorporando las nuevas advertencias sin dar señales visibles hacia el exterior. Esa decisión implicó cambiar vehículos, reconfigurar rutas, reemplazar a 2 coordinadores logísticos y enviar a un cuarto funcionario a una ubicación aparentemente irrelevante pero estratégica para recoger una información que, según notas posteriores, no podía quedar en manos de terceros. Harfuch y la pieza oculta del puzzle. Mientras tanto, Harfuch, desde su centro operativo, había identificado un patrón inquietante. 3 mensajes emitidos desde distintas dependencias coincidían en una misma frase, una que no debía figurar en ninguna comunicación interna. Se cierra la ventana antes del alba. Era demasiado poética, demasiado literaria para ser casual. Ese detalle llamó inmediatamente su atención. Los analistas posteriores coinciden en que ese patrón fue determinante para evitar un movimiento que hubiera desviado a Seinbaum de la ruta segura hacia la que él intentaba guiarlo sin revelar demasiado. Los especialistas aún debaten el verdadero significado de la frase, pero lo que está claro es que actuaba como código, y que, sin la llamada inicial, habría pasado desapercibida. El análisis posterior, el momento en que todo convergió. Los historiadores que han estudiado el caso coinciden en que la madrugada del suceso no fue una confrontación entre personajes, sino una convergencia. Ambos, Seinbaum y Harfuch, reunieron piezas diferentes de un mismo rompecabezas sin saber quién había colocado la primera ficha. Se dirá, con razón, que era un operativo más entre tantos. Pero lo que hace de esa madrugada un caso de expediente prohibido es precisamente aquello que no se registró, aquello que se dijo solo una vez, aquello que desapareció de las bitácoras oficiales, aquello que fue enviado por canales rotos para evitar canales comprometidos. Era un momento en el que no se jugaba una posición política, sino la preservación de un equilibrio delicado al interior del Estado. Y lo que ocurrió después, las decisiones, los silencios, las reuniones a puerta cerrada, los ajustes tácticos que no quedaron documentados, terminaría por definir una narrativa que hasta hoy se mantiene a medias, incompleta, apenas visible entre líneas. Porque, como dicen quienes han estudiado profundamente aquel amanecer, no hubo complot, ni conspiración abierta. Lo que hubo fue algo más inquietante. Un fragmento de verdad que solo Harfuch conocía, y que Seinbaum solo pudo intuir. Para comprender lo que ocurrió entre las 5 y las 6:30 de aquella madrugada, un lapso que los especialistas han llamado la hora transparente, porque nada parece registrarse pero todo ocurrió, debemos seguir, con meticulosa paciencia, los rastros casi invisibles que dejaron las decisiones de Seinbaum y Harfuch. Y digo rastros no en sentido literal, no quedaron órdenes firmadas, no hay grabaciones oficiales, ni siquiera existen menciones claras en las bitácoras rutinarias. Lo que hay son notas marginales, correos internos inexplicablemente borrados, mensajes reenviados a destinatarios incorrectos y fragmentos de instrucciones transcritas en libretas que fueron recuperadas años después, a veces por casualidad, a veces gracias a voces anónimas que decidieron hablar cuando ya nada podía afectarlas directamente. La consolidación de la mesa reducida. Hacia las 5:07, la casa de transición ya funcionaba como un centro de análisis acelerado. No era un gabinete formal, pero sí una mesa de trabajo extraordinaria compuesta por 5 personas. Los nombres no aparecen en ningún registro público, cuya presencia se confirma únicamente por coincidencias en sus agendas y por los rastros electrónicos de dispositivos conectados a la red interna del edificio. Es en este punto donde los investigadores se han detenido con mayor atención. ¿Por qué esas 5 personas? ¿Por qué fueron convocadas específicamente? ¿Y cómo es que ninguna de ellas fue informada del cuadro completo, sino solo de una fracción cuidadosamente delimitada? Uno de los académicos que estudió el caso lo resumió de forma inquietante. Fue la única madrugada documentada en la que la compartimentación del Estado mexicano alcanzó 3 niveles simultáneos dentro de una misma operación. Para entender la magnitud de esto, conviene señalar que una compartimentación triple implica que cada participante conoce solo un tercio de lo que está ocurriendo, y que incluso quienes coordinan los flujos principales trabajan con datos incompletos. Ese tipo de estructura, aunque extremadamente difícil de manejar, se utiliza únicamente cuando existe la sospecha, cierta o no, de que un canal interno podría haber sido vulnerado. Lo alarmante, según los historiadores, es que la advertencia de una posible vulneración no provino de una agencia ni de un protocolo,
sino de la información que Harfuch había mencionado de forma críptica en la llamada de las 3 de la mañana. Información cuya procedencia sigue sin esclarecerse. El documento A17 y la noche en que nadie quiso firmar. En ese punto, alrededor de las 5:14, aparece un elemento que ha dado lugar a debates interminables, el documento A17. Un informe de 6 páginas cuya existencia nunca fue reconocida oficialmente, pero del cual han aparecido 3 copias parciales a lo largo de los años, cada una con diferencias mínimas pero reveladoras. El documento, según quienes lograron verlo, no contenía acusaciones directas ni señalaba a ningún actor político. Más bien describía un conjunto de coincidencias administrativas, un término que algunos consideran un eufemismo para hablar de irregularidades dentro de ciertos circuitos del gobierno federal. Sin embargo, lo importante no era el contenido, sino el hecho de que nadie quisiera firmarlo esa madrugada. Los testimonios son claros. Un asesor dijo que no era prudente. Otro mencionó que no podía validar algo que no entendía por completo. Un tercero afirmó que ya vendrían instrucciones más claras desde arriba. Pero esas instrucciones nunca llegaron. Y la ausencia de una firma, algo tan simple y administrativo, dejó el documento A17 en un limbo extraño. Existía, pero no existía. Estaba ahí, pero no tenía dueño ni validez formal. Años después, un analista lo describiría como la pieza que explica por qué Seinbaum decidió actuar sin esperar ningún aval externo. Harfuch y la decisión que tomó en solitario. Mientras tanto, en su oficina aún no identificada, Harfuch enfrentaba un dilema singular. Los reportes que recibía comenzaban a mostrar un patrón que, según declaraciones posteriores, lo inquietó profundamente, mensajes internos enviados desde direcciones oficiales, pero cuyo estilo, sintaxis y formato eran incompatibles con los hábitos de quienes supuestamente los habían escrito. Una diferencia mínima, casi imperceptible, pero suficiente como para alertar a alguien acostumbrado a leer entre líneas. Se trataba de detalles como cambios en la forma de abreviar nombres, comas colocadas donde nunca las colocaban, firmas enviadas sin el punto final habitual, fechas escritas con un guión en vez de una diagonal, pequeños desajustes, casi triviales, pero que, en un contexto sensible, podían significar que alguien estaba suplantando identidades internas, redirigiendo comunicaciones, o quizá, infiltrando instrucciones falsas. Las interpretaciones varían. Lo cierto es que Harfuch tomó una decisión solitaria que cambiaría el rumbo de la madrugada. Cortar temporalmente 2 vías de comunicación internas, sin avisar a quienes dependían de ellas. Es un acto arriesgado en cualquier estructura de gobierno. Implica interrumpir flujos oficiales, asumir responsabilidad total, y aceptar que durante un corto periodo se opera a ciegas. Pero para él, según reconstrucciones posteriores, era indispensable evitar que cierto tipo de información contaminada siguiera circulando. El minuto de cruce, 5:28. Se ha escrito mucho sobre este minuto. Para los historiadores, es el punto exacto en el que las acciones de Seinbaum y Harfuch, que hasta entonces habían avanzado en paralelo, sin sincronización explícita, convergieron sin que ninguno lo supiera. En ese instante, 2 eventos ocurrieron simultáneamente. Uno, Seinbaum ordenó un reajuste de rutas operativas, dirigido a fortalecer puntos vulnerables en áreas administrativas específicas de la ciudad. 2, Harfuch envió una instrucción silenciosa, destinada a reorientar a un equipo reducido hacia la verificación de 3 nombres que habían aparecido de forma sospechosa en comunicaciones internas. Ese cruce, una orden y una contraorden aparentemente inconexas, habría generado un conflicto en cualquier otra circunstancia. Sin embargo, por una serie de coincidencias afortunadas, ambos movimientos se complementaron. Los investigadores suelen decir, fue el único minuto documentado en el que 2 decisiones divergentes apuntaron al mismo punto de riesgo sin que sus autores se coordinaran entre sí. Ese punto de riesgo nunca fue revelado. Y quizás sea mejor así. El silencio previo al amanecer. Entre las 5:42 y las 6:10, la ciudad permaneció inmersa en su habitual quietud previa al amanecer, sin saber que una de las operaciones más delicadas del periodo se ejecutaba en silencio, sin nombres públicos, sin luces encendidas, sin comunicados, sin protagonismos. Lo notable es que, para cuando amaneció, las alertas internas habían disminuido casi a cero. No porque se hubiera resuelto la totalidad del problema, sino porque la reacción inmediata, coordinada solo por intuiciones, fragmentos de información y decisiones valientes, había evitado que los efectos escalaran. Los analistas coinciden en que fue una madrugada de contención, no de resolución.
Una madrugada en la que la clave no fue descubrir todo, sino evitar que lo desconocido generara un daño irreversible. Y esto nos lleva a la pregunta que ha obsesionado a historiadores, periodistas, analistas y especialistas en seguridad. ¿Qué sabía Harfuch que no podía decir? ¿Y cuál era el fragmento del rompecabezas que él tenía y que Seinbaum solo pudo intuir sin confirmarlo jamás? Todo apunta a que la madrugada del suceso fue solo la superficie de algo más profundo, algo que aún no se ha contado completo, algo que permanece en páginas no desclasificadas, notas extraviadas y voces que, por prudencia o por temor, optaron por guardar silencio. A las 6:30, cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse sobre la Ciudad de México, la sensación entre los equipos de trabajo era peculiar. No había triunfalismo, no había alivio claro, pero tampoco persistía el nivel de alarma de horas antes. Lo que predominaba era algo más difícil de definir, un estado mental que los analistas describen como la conciencia de haber esquivado algo que nunca llegó a tener forma completa. La reunión de las 6:30, el informe que no dijo nada, pero lo cambió todo. Esa reunión final es una de las más comentadas por quienes han estudiado el caso. No fue extensa, no fue protocolaria, no hubo discursos ni explicaciones detalladas. Según los fragmentos recogidos posteriormente, Seinbaum entró, escuchó, habló poco y pidió una evaluación comparativa inmediata. De aquella mañana quedaron 3 notas, cada una escrita por una persona distinta. 1. Todo está estabilizado, pero no queda claro por qué había síntomas de desestabilización. 2. No hay evidencia de riesgo actual. No hay evidencia de que no lo hubiera. 3. La información cruzada no coincide. Alguien mintió o alguien falló. No sabemos quién. Ese tercer punto fue especialmente relevante. Era la primera vez que alguien verbalizaba públicamente lo que hasta entonces flotaba en el aire sin ser nombrado. Había incongruencias deliberadas en los mensajes internos, pero no al grado de permitir conclusiones, acusaciones, ni mucho menos acciones concretas. Era, en esencia, un rompecabezas diseñado para no poder ser completado. Harfuch llega tarde a propósito. A las 6:47, Harfuch llegó a la casa de transición para la última revisión conjunta. Algunos críticos han intentado dar a esa tardanza un carácter simbólico, pero los investigadores más serios coinciden, fue táctico. Él necesitaba llegar con la información decantada, sin estar dentro del torbellino de interpretaciones iniciales. Y cuando finalmente se sentó a la mesa, lo hizo con una postura que los presentes describieron como serena pero impenetrable. Harfuch expuso 3 conclusiones, todas dentro de parámetros estrictamente técnicos y sin señalar a nadie. Que el patrón de mensajes alterados pudo haber sido resultado de errores acumulados en diferentes áreas, sin una mano central detrás. Que las rutas operativas redirigidas funcionaron adecuadamente, pese a haber sido creadas bajo presión. Que la alerta inicial, sea cual fuera su origen, estaba contenida. Pero lo más significativo fue lo que no dijo. Porque cuando Seinbaum le preguntó, según reconstrucciones creíbles, cuál había sido la pieza exacta del rompecabezas que lo llevó a hacer la llamada de las 3 de la mañana, él no respondió directamente. En lugar de ello, dijo, era información que no podía circular sin riesgo de interpretaciones equivocadas. Una frase técnicamente correcta, políticamente prudente, históricamente ambigua y, sobre todo, estratégicamente impenetrable. El informe posterior y las versiones que se excluyeron entre sí. Durante semanas, distintos equipos produjeron informes destinados a explicar la madrugada del suceso. Ninguno coincidía del todo. Algunos enfatizaban errores estructurales. Otros sugerían fallas logísticas. Otros más hablaban de una sincronía desafortunada entre decisiones aisladas. No hubo un documento final único. Hubo varios, cada uno archivado en una carpeta distinta, rotulados con términos técnicos, y sin una narrativa común que los uniera. Los historiadores coinciden en que este resultado, la multiplicidad de versiones incompatibles, no fue accidental. No porque alguien lo hubiera diseñado así, sino porque la propia naturaleza del evento hacía imposible una explicación monolítica. Lo que ocurrió fue, en esencia, demasiado temprano, demasiado difuso, demasiado fragmentario, y demasiado bien contenido, como para dejar rastros claros. Los días después, el silencio que lo sepultó todo. A lo largo de las semanas posteriores, los protagonistas evitaron hablar del tema. No hubo discursos públicos, no hubo entrevistas sobre la madrugada, no hubo siquiera menciones indirectas. La narrativa institucional pasó a otros temas, como si aquella noche nunca hubiera existido.
Pero hubo un detalle que los expertos consideran revelador. 3 funcionarios pidieron cambios de puesto en las semanas siguientes. 2 asesores solicitaron transferencias. Un director administrativo, cuyo nombre nunca se reveló, renunció sin dar razones. Ninguno de estos movimientos fue atribuido oficialmente a la madrugada del suceso. Pero las fechas coinciden. Y la discreción con la que se realizaron sugiere que quizá no todos quedaron tranquilos. Análisis del historiador, el peso real de un episodio invisible. Desde la perspectiva histórica, aquella madrugada no fue un complot, no fue un intento de sabotaje, no fue una conspiración. Fue, más bien, un episodio de fragilidad institucional contenida a tiempo, un momento en el que distintos hilos del Estado parecían tensarse simultáneamente sin romperse. Lo llamativo no es que hubiera riesgo, el riesgo es inherente a toda estructura compleja, sino que 2 personas actuaron con un nivel de intuición extraordinario, cada una desde su espacio, sin coordinarse explícitamente, pero sin contradecirse tampoco. En episodios históricos comparados, los académicos suelen mencionar la noche del 15 de septiembre de 1972 en Santiago de Chile. Los informes cruzados de la Operación Julián en México en 1994. La madrugada del 29 de junio de 2010 en Seúl, cuando un error en un reporte casi desencadena un movimiento masivo de tropas. En todos esos casos, lo importante no fue lo que ocurrió, sino lo que pudo ocurrir. Esa es la esencia del riesgo invisible. Y esa misma esencia estuvo presente en la madrugada del suceso. Conclusión abierta, el final que no cierra. Para muchos, aquella madrugada terminó a las 7:10, cuando los últimos equipos se retiraron y la ciudad comenzó a despertar a su ritmo habitual. Pero para los historiadores, el episodio sigue incompleto. Siguen faltando piezas, siguen existiendo silencios, siguen habiendo documentos ausentes o incompletos. Persisten preguntas. ¿Cuál era exactamente la información que Harfuch no podía revelar? ¿Qué descubrió Seinbaum en la carpeta enviada esa madrugada? ¿Qué parte del rompecabezas jamás se colocó? ¿Y por qué, después de todo, nadie quiso dejar una versión definitiva por escrito? Quizá algún día aparezcan más documentos. Quizá alguien decida hablar. Quizá la historia recupere una pieza que hoy permanece enterrada en un archivo sin clasificar. O quizá, como sugieren algunos especialistas, ese episodio deba entenderse no como un caso cerrado, sino como una ventana a la manera en que opera la política cuando nadie está mirando. Porque el misterio no está en lo que ocurrió, sino en lo que estuvo a punto de ocurrir. Y la verdad completa, si es que existe, permanece todavía, como tantas otras veces en la historia, en manos del silencio. El día que Seinbaum tuvo un complot que nunca llegó a ser uno. Y solo Harfuch sabía por qué.